Bienvenidos un día más a Estrategias de Inversión, muy pendientes de los mercados y de las rotaciones de activos que estamos viendo últimamente. De los defensivos, otra vez parece que hay inclinación hacia los activos de riesgo y otra vez más volvemos hacia los defensivos. Al menos es lo que está traduciéndose de las subidas y bajadas de los mercados de los últimos días. Vamos a hablar de todo ello con Rafael Ojeda, analista independiente. Rafael, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué significa todo esto que estamos viendo de unos valores, de unos sectores al alza? De repente otra vez estamos viendo cómo empiezan a perder bancos, suben otros más defensivos, etcétera. ¿Qué análisis hacemos de todo esto? Yo el análisis al que llego es a que las casas de análisis y las grandes gestoras no se ponen de acuerdo sobre si estamos al final del ciclo o estamos todavía en un ciclo continuista y todavía le quedan 2 años para que se den las vueltas, las tornas y empecemos a ver caídas generalizadas en Wall Street. Y esto lo que hace que cada vez que haya un indicador o un indicio hacia un lado, pues obviamente las carteras roten de una manera muy significativa hacia un lado y hacia otro. Hay casas de análisis que ven que todavía quedan 2 años para que entremos en recesión, que probablemente vamos camino del rally más largo de la historia reciente, al menos de los Estados Unidos, y por tanto pues se consideran que hay que tomar posiciones de riesgo. En el momento que se produce un cambio por alguna noticia y los mercados caen, aprovechan para tomar más posiciones, tener más exposición a mejores precios y de esa manera, bueno, pues conseguir adquirir más acciones a un menor precio, ¿verdad? Por otro lado están los que consideran que no, que esto ya tiene muy poco recorrido, que los PERs son insostenibles, que la rentabilidad que están dando las compañías norteamericanas son un poco tramposas porque están aprovechando la facilidad para obtener liquidez a muy bajo coste para recomprar acciones y que por tanto los beneficios realmente están un poco dopados al repartirse entre menos acciones y por tanto consideran que el final del ciclo está muy próximo y por tanto se van hacia empresas más defensivas. La realidad, como no tenemos la bola de cristal, solamente el tiempo nos dirá cuál de las dos posturas es la correcta, pero lo que sí se está produciendo es una gran mutación de un trasvase muy importante de fondos de un lado hacia otro, pero siempre entre los Estados Unidos, que era lo que muchos pensaban que no iba a suceder, que ese cambio iba a salir el dinero de Estados Unidos para venir a Europa, que está sensiblemente más barata, o a mercados emergentes, que quizás haya más oportunidades, quizás en renta fija, pero no, se quedan allí, pero rotando de un lado a otro. De un lado a otro y además de una manera muy rápida. Sí. Sigue siendo además el mercado, de momento parece, ¿no?, de referencia a nivel mundial, pero hay 2 puntos más allá de la bola de cristal que sí que los economistas no pierden de vista. Uno es los precios, la evolución de los precios, dato del mercado laboral este viernes sobre el mes de noviembre, y la otra, la curva de tipos, la famosa curva de tipos que está aplanándose. Y de ahí la interpretación, ¿no?, que decías tú antes. ¿Qué análisis haces tú también de hasta qué punto es relevante el punto en el que se coloca ahora mismo la curva de tipos? Hombre, es muy relevante porque la teoría nos dice que en el momento que la curva de tipos se comba, es decir, que la rentabilidad a corto plazo es superior a la rentabilidad a largo plazo, bueno, pues es un indicador de que estamos entrando en recesión y que la economía, bueno, pues va a empezar a caer. Hace unos días la rentabilidad del bono a 2 años era ligeramente superior a la rentabilidad del bono a 5 años. Y entonces, bueno, pues esto ha hecho, bueno, uno de los trasvases vienen por ahí. Yo no creo que sea para tanto, lo que ocurre es que son las hipótesis autocumplidas, es decir, yo creo que el mercado se va a dar la vuelta y por tanto cualquier indicador, por tenue que sea, que indique que esto va a ser así, pues lo tomo como referente, ¿no? Yo tampoco creo que haya sido tan importante, lo veo mucho más lógico si, por ejemplo, la rentabilidad del bono a 2 años fuera superior a la rentabilidad del bono a 10 años, que es el que se toma como referente, no el de 5, y eso quizás sería un indicador un poquito más claro, ¿no? Pero sin embargo no deja de ser curioso y hay que vigilarlo, pero vamos, tanto como para que se produzca una reversión y que los mercados caigan con fuerza, no. Lo que ocurre es que ya con la bolsa donde está, la volatilidad obviamente tiene que ser más elevada y venimos además de un periodo en el que venimos una balsa de aceite, es decir, la volatilidad del año 2017 ha sido inusualmente baja, entonces por tanto lo normal es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces, como estamos muy mal acostumbrados, pues nos cuesta mucho entender o asimilar una volatilidad tan alta, pero es lo que estos episodios de volatilidad se han producido,
en el pasado, se producirán en el futuro y se están produciendo en estos momentos. La mayoría de inversores, los que van a largo, ¿no? Claro. Están muy pendientes, ¿no?, de dónde va a estar ese punto de inflexión. Y claro, también ocurre una circunstancia, es decir, Donald Trump está ahora mismo metido en muchas fiestas y hay que ver un poquito hacia dónde, por dónde va Runta. La verdad es que el hombre ha tenido 2 años en el cual no se sabe si bien porque ha tenido mucha suerte o porque realmente tiene un equipo de asesores realmente extraordinario, ha conseguido que la economía norteamericana crezca a un ritmo muy elevado. Sin embargo, la inflación no lo ha hecho, y con una tasa de desempleo tremendamente baja, del 3,9%, ha conseguido que, bueno, con una tasa de desempleo tan baja, la inflación no crezca. Entonces, bueno, quizás sean por las políticas de estímulo, quizás porque, perdóname, porque hay gente que no lo puede ni ver y dicen que ha sido suerte, pero la realidad es que ha tenido un viento de cola muy importante para que la economía americana crezca a un ritmo evidentemente superior al que lo está haciendo en Europa, ¿no? Y puede permitirse el lujo de ir subiendo tipos de una manera muy moderada, y porque no hay riesgos de calentamiento de la economía. El consumo sigue a tope como un tiro, sí. Pero sí que es verdad que, curiosamente, y en todo este panorama, hay una economía que sigue creciendo y que aparentemente con un crecimiento consolidado, la construcción está en el punto de mira, porque no parece que esté dando signos de movimiento, sino todo lo contrario. Hablabas de la subida de tipos de interés, mensajes contradictorios en apenas un mes desde Jerome Powell. Parece que afloja el ritmo. 2019, una subida de tipos, 2 subidas de tipos, 3 subidas de tipos, que era lo que se estaba manejando en septiembre, y ahora parece que quizá no. Lo normal es que sean 3 subidas de tipos, es decir, la economía norteamericana está a un ritmo tal que no tiene ningún sentido que no se produzcan 3 subidas de tipos. Sobre todo porque lo importante es tener material, artillería, para cuando vengan mal dadas y se produzca la recesión, tener la posibilidad de poder bajar tipos. Es algo que nosotros, como vamos muy por detrás en el ciclo, Europa puede tener un problema. Es decir, cuando se produzca la recesión, si nosotros tenemos los tipos en el 4%, por poner un ejemplo, o en el 4,5%, siempre podremos bajar tipos. Pero si los tipos están en el 0,5%, digamos que tenemos muy poco margen de reducción de tipos. Por tanto, es importante que Estados Unidos pueda seguir subiendo tipos para luego después que los puedan bajar cuando el mercado se da la vuelta. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues ya salió el Twitter del presidente de los Estados Unidos diciendo que mucho más peligroso que China para la economía norteamericana es la Reserva Federal, ¿no? Atacándoles con el tema de las subidas de tipos. ¿Por qué? Porque entiende que esas subidas de tipos perjudican a la economía norteamericana frente a la economía china, y porque también da un poco al traste con sus políticas económicas. Yo no lo veo así, pero bueno, Donald Trump tiene su forma de ver las cosas, que no tiene por qué ser la incorrecta y la mía la correcta, o al revés. Pero lo cierto es que yo creo que Estados Unidos debería subir los tipos 3 veces. Ahora, después del mensaje de Donald Trump, la Reserva Federal de repente se ha vuelto más cauta. Y por tanto, yo pienso que es muy posible que en lugar de 3 subidas de tipos, al final sean 2. Pero también va a depender mucho del entorno macroeconómico en el que nos encontremos, de hacia dónde vamos con el problema con China, si realmente al final este impasse que se han dado llega a buen puerto y llegan a un buen consenso y la economía norteamericana sigue tirando, o si hay una ruptura entre Estados Unidos y China y se generan mayores problemas. ¿Y cómo va a repercutir todo esto a Europa? Lo digo porque está la Reserva Federal por delante, en los tiempos, como decías, mucho más adelantados en el ciclo. Europa puede pillarle sin artillería, como decías tú, como venga una recesión, y además con muchos problemas e incertidumbres políticas. ¿Cómo está repercutiendo todo esto en los mercados? Porque estamos viendo precisamente, por ejemplo, en nuestro IBEX 35, recibir muchas recomendaciones a la baja en el sector, por ejemplo, bancario, cuando nos decían que está fenomenal, que ha saneado los balances, que las reformas han dado su fruto, no está como el sector bancario en Italia, y sin embargo están sufriendo. Claro, a ver, el asunto es que a nosotros realmente, a Europa nos interesa que Estados Unidos vaya bien, que China vaya bien, porque al final de cuentas son nuestros mayores mercados cuando nosotros exportamos. La debilidad del euro nos está beneficiando a unos países más que a otros. Por ejemplo, a Alemania le beneficia de una manera extraordinaria para poder exportar y poder, bueno, pues ir creciendo. El problema es que el crecimiento en Europa es tremendamente bajo, y Mario Draghi no tiene opción de seguir manteniendo los tipos bajísimos, ultra bajos, con una política ultra laxa, porque no tiene margen de recorrido. Es decir, no puede permitirse el lujo
de subir tipos de interés, porque en caso de hacerlo la economía europea sufriría mucho y se produciría un estancamiento importante. Por tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Que el ciclo económico en Estados Unidos sea lo más largo posible, que Estados Unidos no entre en recesión el próximo año, sino que entre en recesión dentro de 2, de 3 o de 4 años. ¿Por qué? Porque eso nos permitiría tener más tiempo para poder ir creciendo, ir ajustando nuestros balances, ir mejorando nuestra situación económica, y probablemente ya para septiembre del año que viene nosotros podamos empezar a subir tipos. Si Estados Unidos alarga el plazo, nosotros tendremos más tiempo para poder ir subiendo tipos, porque cuando Estados Unidos entre en recesión, y lo hará, Europa sufrirá, y lo importante es que nosotros, cuando empecemos a sufrir, pues tengamos también algo de batería para poder defendernos de que, digamos, que el presidente de la Reserva Federal Europea, ¿no?, de nuestro Banco Central, tenga instrumentos para poder trabajar, y está complicado. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en el sector bancario al que me refería antes, a las cotizadas, al IBEX 35, a nuestras entidades, un peso muy importante en el selectivo, ¿qué análisis podemos hacer entonces de él? Mira, para que los bancos ganen dinero necesitan una economía con los tipos altos. Desde luego, con los tipos al cero ellos no ganan dinero. Entonces, ahora mismo lo que se está vendiendo es que los bancos españoles, que son bancos muy potentes a nivel mundial, son bancos muy bien capitalizados, han mejorado mucho sus ratios de endeudamiento, están más saneados, están digamos que están en una situación en la cual a partir de ahora se encuentran que pueden empezar a ganar dinero de una manera siempre y cuando el mercado se ponga de cara. ¿Cuál es el problema? Que hasta el mes de septiembre del año que viene Europa no va a empezar a subir tipos. Por tanto, en este horizonte en el que nos encontramos, los bancos europeos y los españoles entre ellos, obviamente no pueden ganar dinero, o no pueden ganar dinero al ritmo al que lo podrían ganar si los tipos estuvieran al 2, al 2,5 o al 3%. Y por tanto, obviamente, yo como gestor, si yo fuera un gestor, diría, hombre, entre comprar un banco español y comprar un banco norteamericano, en estos momentos me resulta mucho más atractivo comprar un banco norteamericano. Y más si son gestores americanos que conocen muchísimo mejor su mercado, y dicen, ¿por qué me voy a salir fuera cuando lo que tengo en casa es mucho más rentable? Entonces eso es lo que está haciendo que la banca española no esté de moda, ¿no? Y claro, luego después no paramos de tener problemas, porque tenemos el Brexit, que si Brexit para adelante, que si Brexit para atrás. Ahora Theresa May se ha metido en un huerto y veremos a ver cómo salen. Eso, ayer hubo un bandazo con la libra esterlina espectacular en los mercados. La banca italiana está sufriendo lo que no está escrito, porque nadie se termina de creer qué va a pasar con los presupuestos del gobierno italiano, y no paramos de tener incertidumbre. Pero perdóname, Rafael, solamente por resumir, ya por concluir, entonces todo esto podría ser, depende cómo veamos el vaso, algo positivo, por ejemplo, para poder entrar a largo en cualquiera de nuestras entidades, claro, o no. Claro. ¿Qué opinas? No, opino lo mismo que tú. Es decir, a ver, un señor como yo Warren pregunto, Buffett... podría ser o no, podría ser. Es decir, claro, es decir, alguien como Warren Buffett, los gestores de valor, probablemente vean valor en la banca española y por tanto se posicionen para que de aquí a 3, 4, 5 años puedan obtener rentabilidad. Sin embargo, un gestor growth probablemente no vea en estos momentos mercado para poder entrar. ¿Cuál es la realidad? Que todo dice que en el largo plazo los gestores value lo hacen muy bien, pero en la última década los gestores value lo han hecho realmente mal frente a los gestores growth. Entonces es una lucha entre el bien y el mal, saber cuál es la mejor situación. Yo, si tuviera que tomar una posición a corto plazo, no entraría quizás en banca, pero si yo tuviera una cartera en la cual posicionarme para un horizonte de 3-5 años, sin duda alguna tendría banca española, porque va a mejorar sus resultados, va a mejorar sus dividendos y va a crecer en bolsa. ¿Cuál te gusta más? De la banca española me gusta más BBV. BBVA porque yo sufridor, creo, sufridor, pero lo que ocurre es que BBVA tiene una implementación tecnológica superior al resto, y yo creo que está mejor posicionada y mejor adaptada para los cambios disruptivos que van a venir en el futuro. Rafael Ojeda, analista independiente, gracias por estar un día más en Estrategias de Inversión. A vosotros, como siempre. Compartiendo esos análisis que, como ya saben, como siempre, les acercamos aquí en estrategiasdeinversión.com.